La paz de Dios, hermanos, hermanas de la Iglesia de Cristo. Dios les bendiga en este martes 27. Y pues seguimos adelante en nuestro ya forma de vernos, transmitiendo los días martes, el jueves en vivo con la Iglesia del Buen Pastor y el domingo la enseñanza infantil a las 10:30 y después la iglesia en vivo en general a las 11:30. Todo, y le doy gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Carlos Arriola, que ha estado al frente viendo todo este programa. Al igual, hermano, el sentir que tuvo mi hermano Oscar, juntamente con mi hermana Verónica, hermano, que Dios les bendiga por gozarse en esa manera con su pequeño Evan Caleb. Así que pues seguimos adelante, hermano, y habíamos dejado a Pedro en una situación muy difícil para él antes del capítulo 21 del libro de Juan, pero después de que termine el capítulo 21 de Juan, Pedro es otra persona, está en el espíritu, regresa a Jerusalén, obviamente con los 6 que lo seguían, y están allí esperando a que llegue el Pentecostés. Ha llegado el Pentecostés, hermano, nuestro hermano Pedro se para, bueno, primero reciben los 120 que están en la casa del aposento alto. La mayoría de los escritores están de acuerdo que esto corresponde a la mamá, a la casa de donde vive la mamá de Juan Marcos, hermana de Bernabé. Así que es una casa grande y están ahí 120 esperando la fiesta del Pentecostés, pero reciben la presencia del Espíritu Santo y la manifestación y todo empieza a cambiar. De por sí ya los 12 ya tenían una enseñanza fuerte, diferente en el Espíritu, están trabajando en ellos, están orando, van todos los días, se manifiesta con gran manera el poder del Espíritu Santo y se manifiesta. Posteriormente, inmediatamente, los que han estado en las clases continuamente en las enseñanzas, verán, hermano, que en una de las láminas que les he mostrado diapositivas en días pasados, en meses pasados, está la casa de el aposento alto. Está en una esquina del muro que sucede en Jerusalén, y esto, hermano, lleva a que si hay un espacio grande, no es el patio de la casa, son 3,000 personas, imagínense, pero es un patio grande que es un corredor que entra y sale del muro de Jerusalén, y ahí están hospedados, o ahí están 3,000 personas, y Pedro les habla con autoridad y con poder, y se convierten los 3,000. Dentro de ellos, de muchas nacionalidades, la mayoría de ellos prosélitos y judíos de otras nacionalidades. Se manifiesta el poder tan grande, empiezan a compartir la comida, empieza a manifestarse, el ser notorio dentro de Jerusalén, los seguidores de Cristo Jesús. Todavía no hay el cristianismo, pero los seguidores de Cristo Jesús están bien notorios porque empiezan a compartir todo lo que tenían, hermano, y empieza el amor ágape. Es un sueño, hermano. Me gustaría que, y hermana, que en su corazón y en su mente expusiera un momento de su tiempo tan breve y poder entender que es una reunión ágape. No, no con su papá, su mamá, si todavía lo tiene, no con sus hermanos, no con sus hijos, no con su esposo, su esposa que tanto ama. No, 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 no. Con Cristo Jesús, una reunión ágape. Poderla entender y poderla gozarse, esa imaginación de gozo, de poder estar usted ahí por fe, en esa fiesta ágape. Imagínese esas reuniones. Pero hay una cierta situación. Están transcurriendo los meses, los tiempos, y después de aquella primera palabra
o estas palabras de autoridad de Pedro, hermano, y que se han convertido muchísimas personas al cristianismo, tanto por la palabra como por la manifestación de los hermanos que empiezan a desprenderse de sus cosas y empiezan a compartir con la autoridad, hermano, del don del Espíritu Santo y los dones de sanidad, de ciencia, revelación de fe. Los dones están fluyendo por todos los rincones de la vida cristiana y están transcurriendo 3 años de la muerte de Jesucristo. Y en una de estas situaciones, siempre el enemigo va a querer estorbar la manifestación de Cristo Jesús como la presencia viva de él en una reunión ágape, que siempre va a estar él tratando de interrumpir, y este no es el caso. Se empiezan a dar cuenta que a las mujeres de Jerusalén, a las viudas mujeres de Jerusalén y a las mujeres les sirven mejores porciones que a las mujeres que también son judías, pero que no son de Palestina, que son de las diferentes partes de regiones del mundo conocido, y no les parece bien. Hay una situación de enojo, de molestia, y hablan con los apóstoles y hablan con Pedro y le dicen: no estamos de acuerdo, ¿cómo están sirviendo ustedes las mesas? Y él les dice: ¿sabes qué? Es que no es correcto mientras nosotros estamos compartiendo la palabra. Y después de compartir la palabra, oramos por ustedes, y después de orar por ustedes, les tenemos que servir. Nos descontrolamos, nos cansamos, en fin, vamos a poner una solución a este conflicto. Y la solución fue que seleccionaran a 7 hermanos llenos del Espíritu Santo y que estuvieron también desde el principio. Recuerde usted que Jesús ya tenía mucha gente desde Genezaret, desde que habló con Pedro. ¿Se acuerda que hasta lo tuvieron que subir a una barca y retirarlo un poco para que pudiera predicarles a todos? Muchos seguidores y de judíos de todas las regiones conquistadas por los romanos, pero que eran judíos. Entre ellos están, de esos 7 diáconos, el principal que escribe Lucas, y por orden, primero escribe, entre ellos era Esteban, el victorioso, Felipe, el domador de caballos, Prócoro, Parmenas, todos ellos seleccionados, hombres de facilidad de palabra, hombres de servicio, y sobre todo que atendiesen las mesas. Les pareció a todos que estuvo bien, y se los presentaron a los discípulos. A los 7 ya los conocían. No sé si estaban desde los 70, recuerda también eso de Jesús, sí recuerda, ¿no? Ese momento tan bonito en que después de que no pudieron reprender al muchacho lunático, y que llegó el papá y empezó a hacer un escándalo, y bajó Jesús del monte que había pasado la transfiguración, y que se había estado Pedro, Juan, Jacobo, y bajaron y que no pudieron, y Jesús le dijo: es que esto solamente es con ayuno y oración. Y después pasaron varios meses y Jesús los manda a las islas cercanas entre Samaria y Galilea, pero entre Samaria y Judea, para poder hablar del evangelio. Y ellos llegaron a darle buenas noticias a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Jesús mandó a 70 de a 2 en 2, y regresaron. Dijo: Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, señales, maravillas. Y Jesús dice: mejor alégrense que estén inscritos en el libro de la vida. Bueno, de esos 70, pienso yo, esto es mío, o sea, no está en las Sagradas Escrituras, pero como es uno de los del principio, pienso yo que era uno de los 70, al igual que Felipe, y les pareció bien, no hubo ningún problema, y empieza a trabajar muy bien, empieza a hacer su ministerio, pero después de servir las mesas, hermano, ¿qué cree? Esteban se iba, seguramente con algunos otros más, a Jerusalén,
a predicar también recuérdate, muchas puertas, muchos patios que hay en el templo de Jerusalén. Se va a predicar en una de esas puertas, hermano, y lo arrestan. Y van porque ya el nombre de Jesús está ya muerto, ya lleva 3 años. Sí, siguen sus seguidores diciendo que resucitó de los muertos y que su cuerpo nunca los van a encontrar porque Jesús venció a la muerte. Y estos no quieren entender a pesar que se le está diciendo. Y llega Esteban y empieza a hablar y lo arrestan. Y lo llevan ante el Sanedrín y ante el sumo sacerdote. Y le dice, ¿qué tienes que tú decir, Esteban, en tu defensa? Y dice, pues mira, en mi defensa, yo puedo decir que ni he hablado mal de Moisés, ni he hablado mal de Dios, ni he hablado mal del templo. Esas son mis 3 acusaciones que están diciendo que yo estoy mal. Y Esteban empieza, véalo usted en su capítulo número finales del 6 y todo el 7. Si usted quiere verdaderamente llevar un evangelio a alguna persona, hermano, vea la claridad de esta defensa que está haciendo Esteban. Y una cosa curiosa es que él, como quizá viniendo de Grecia, culto, letrado, pero siendo judío, él manejaba la Biblia hebrea, escúchelo bien, Biblia hebrea llamada la Septuaginta. O sea, recuerde, es del hebreo al copto, al lenguaje egipcio, del lenguaje egipcio lo pasan al griego y el griego se distribuye por todo el mundo. La Biblia Septuaginta, que es la paralela a la Biblia hebrea. Por lo tanto, en el mundo conocido había una sola Biblia llamada la Septuaginta para los judíos, pero dentro de Palestina y específicamente dentro del templo no había ninguna hoja, ningún tratado, ningún escrito que no fuera los escritos hebreos. Fíjese, la organización de libros, primero se distribuyó en el mundo la Biblia Septuaginta y transcurrieron los años y los judíos tenían sus rollos, sus papiros, que era el Pentateuco, el Tanaj, todos esos libros organizados hebreos eran del lenguaje hebreo. Y entonces decían, el hebreo, la Biblia que tenemos o el Tanaj que tenemos es la verdadera. Y la Septuaginta, aunque es la verdadera, está cambiada algunas palabras. No está mal, pero no es la original, porque la original es la hebrea. Entonces, todo fuera de Jerusalén, todo mundo manejaba la Septuaginta, pero dentro de Jerusalén, los palestinos judíos eran los únicos que manejaban el Tanaj. Y empieza Esteban a hablar, lo puede ver, está en el 7, no lo podemos ver porque es demasiada información, demasiada calidad de información, que yo creo que me voy a llevar de aquí hasta que se termine la pandemia, hermano. No terminaríamos. Entonces, él empieza a hablar con un detalle de los acontecimientos en la vida de Moisés y lo que escribió Moisés en el Pentateuco, pero él lo toma en un lenguaje de la Septuaginta. Y eso es importante que lo sepa porque hay personas mexicanas que se creen judíos y piensan que pues el hebreo es el único, pero
está tan sencillo de comprobar esto de que Esteban empieza a hablar porque le dice, empieza a hablar en tu defensa. Y él empieza a hablar y todos los términos y todo lo que utiliza es la Septuaginta. ¿Y sabe qué hicieron los maestros de la ley, los del Sanedrín y el sumo sacerdote? Lo dejaron hablar, porque reconoce, obviamente, perfectamente bien saben que está utilizando la Septuaginta, pero no tienen problema alguno, no tienen problema alguno. Y empieza a desarrollar el tema y avanza y empieza a hablar acerca precisamente de el templo que le decían es lugar santo, pero dicen, si ustedes dicen que este es el lugar santo, entonces, ¿qué pasa con el monte Sinaí, donde Dios habló con Moisés y le dijo, Moisés, quita tus sandalias porque el lugar que pisas santo es? Dice, entonces, ¿cómo podemos explicar que ustedes dicen que ese es el único lugar santo? Pero si Dios se le apareció a Moisés en el Sinaí, o sea, podemos hacer, después, nunca habló mal de Moisés, nunca habló mal del templo, mucho menos habló mal de Dios. Y está en esa situación y están atentos los maestros de la ley y sigue hablando y ya lleva una gran porción de diálogo y el último que viene se lo voy a compartir con usted la pantalla y esto que quiero compartir va a estar en el libro de los Hechos, capítulo número 7 y sus últimos versículos, del 54 al 60. Seguía hablando y dice Esteban, oyendo, bueno, más bien Lucas escribe, oyendo estas cosas, se enfurecían en su corazón y crujían los dientes contra él. De crujir los dientes ya era algo, violencia, ya estaban a punto de explotar y estamos hablando de los líderes religiosos de su tiempo en Jerusalén. Pero dice, pero Esteban, que traducido al castellano significa el victorioso, hermanos, el victorioso, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puestos de rodilla, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esta parte, pedí en lo último, hermano, porque recuerde que estamos tratando de entender al Cristo resucitado y no al Cristo encarnado, porque el Cristo encarnado ya lo entendimos. De hecho, la mayoría de nosotros, todos más bien, practicamos las enseñanzas de Jesús encarnado y pocos están practicando al Jesús resucitado, ya no en la carne, sino ahora en el espíritu. Y les hablé de Pedro, cómo estaba en la carne y cuál es la diferencia del espíritu. Y ahora quiero, no con hechos ni palabras de fantasías y de historietas, sino de un personaje que lo vivió y que nos va a mostrar cómo es estar en el espíritu y no en la carne. El número 1 está lleno del Espíritu Santo y se ha puesto los ojos en el cielo. Acompáñeme, hermano, hermana. Pone los ojos en el cielo, o sea, él ve hacia arriba, tiene que levantar la cabeza para que sus ojos vean el cielo. Y dice, y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Aquí es algo importante que debemos de ver. Y antes de decirle, dice, y dijo, he aquí,
veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Número uno, ¿cómo vería la gloria de Dios? Porque Dios es espíritu, Dios no tiene cuerpo. ¿Cómo sería esa visión que pudo observar, que pudo ver? Y dice que vio a Jesús a la diestra de él. A Jesús, a él sí lo pudo ver, porque recuerde que Jesús ascendió al cuerpo y dijo, así como me ven irme, así mismo regresaré. Él define, o Lucas define, que en esa historia, que seguramente lo contó Saulo, que después se llamó Pablo, ve esto y dice, y veo los cielos abiertos. ¿Ve una ventana? ¿O cómo vería los cielos abiertos? Se hicieron a un lado como el Mar Rojo, para que no pasara el pueblo judío en seco allá, allá en el continente africano. ¿Cómo vería eso? Y se refiere a Jesús como el Hijo del Hombre, ya lo vimos desde la profecía de Daniel, que le vuelven a decir el Hijo del Hombre y le vuelve a decir otra vez a la diestra. Si esta luz maravillosa, la Shekinah de Jehová que estaba en el arca del pacto, en el tabernáculo de reunión y después en Jerusalén, y que alumbraba fuertemente, si esta era la gloria de Dios que veía Esteban, o toda su plenitud de Dios, todas sus manifestaciones que tenía, todos los atributos, ¿no? Todos los atributos es la gloria de Dios. Bueno, entonces lo ve y ve a los dos, y cuando él los ve, entonces ellos dando gracias, se tapan los oídos y ya no quieren escucharlo porque él está adorando, él está alabando el nombre de Dios, y esto ellos dicen, este ya está blasfemando o está enloqueciendo al auditorio, a los espectadores que estaban ahí, ya no pudieron resistir y determinaron matarlo, hermano, determinaron matarlo sin ninguna, a Jesús por lo menos lo llevaron a un juicio civil y a nada más le fue juicio religioso y lo mataron. Dice, y los testigos eran falsos, eran mentirosos, hermanos. Daban mentiras porque ya les explicó que nunca habló mal de las tres cosas con que lo están sentenciando. Y a un joven echaron sus prendas llamado Saulo, que les decía que iba a llamarse posteriormente Pablo. Esteban, el victorioso, invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Se acuerda cuando las últimas palabras que decía el Señor Jesús? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego dice que dobló sus rodillas. Yo creo que pues, no es tanto de aceptar esta afrenta, ¿no? Sino pues, también de los golpes que está recibiendo de las piedras. Se arrodilla y les dice que no tome en cuenta el pecado de ellos. Está bien claro, está bien clarito todo esto, pero viendo esto, hermano, él definitivamente está en el espíritu, ¿no? ¿Lo puede usted ver? Está en el espíritu. Y hay presencia del cielo que también lo está viendo a él. Él está viendo, dijo ahí, la gloria de Dios y está viendo a Jesús. Entonces, Dios mismo está viendo a Pablo. ¿Y sabe qué? Y Jesús está viendo a Pablo, sí, perdón, a Esteban, a Esteban. Dios y Jesús viendo a Esteban. Si usted no amara a Dios y si usted no amara a Cristo Jesús, usted me podría decir, ¿qué tipo de Dios tienen ustedes que se complace
al ver a sus seguidores que los maten de forma fea, dolorosa, cruel, y que no haga nada. ¿Será que está durmiendo ese Dios? ¿O será que no está aquí en esta tierra ese Dios y no actúa? ¿O será que no les interesa a sus seguidores que los maten? ¿Cuántas preguntas negativas podríamos sacar de esto? Si Dios es fuerte, mismo Jesús dijo, mi Padre es capaz de enviar un ejército de ángeles y no me podría librar. Jesús no podría haber mandado ayuda a Esteban. No es cierto que los leprosos que estaban por ser invadidos por los filisteos y que habían sitiado el pueblo donde estaban los leprosos, y que los leprosos dijeron, si de todos nos vamos a morir de hambre, pues mejor vamos con los filisteos que nos den de comer, y si nos matan, pues por lo menos ya comimos. Y no fueron al campamento de los filisteos, y cuando llegaron no había nadie, y encontraron a uno que dijeron que cientos de ejército venían contra ellos, y se asustaron y se fueron, porque Dios les hizo sentir ese temor y ese miedo. No podría haber hecho algo así. ¿Qué sucede? ¿Será esta una enseñanza de la forma en que vamos a nosotros a llevar nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana? ¿O simple y sencillamente lo que vino Jesús a hacer a esta tierra es a salvar lo que se había perdido, y ahora nos muestra con un amor completo cómo le entrega la salvación y la vida eterna a Esteban? Porque Esteban, véalo usted en qué momento gritó, en qué momento salió corriendo porque Dios no le hace caso, en qué momento enloqueció y empezó a actuar por su propia manera, en qué momento más, hermano, empezó a dar golpes. Si este varón Esteban estuvo desde el principio de Cristo Jesús, podría haber escuchado el sermón del monte, las bienaventuranzas, o Pedro o alguno de los apóstoles llenos del Espíritu Santo le enseñaron, y él se quedó grabada todas estas. Vamos a ver si conocemos un poco más a Esteban de lo poco que acabamos de leer, pero yo le aconsejo que lea usted todo el 7 y va a poder tener una completa visión de Esteban. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Para Esteban, él no fue orgulloso, no fue soberbio, no insultó a nadie, sino simplemente aclaró las cosas y lo dijo con propiedad, porque era humilde y sencillo, y él dependía de la autoridad que le estaba dando Cristo Jesús en su palabra por medio del Espíritu Santo. Entonces, si está lleno del Espíritu Santo, él es un hombre pobre de espíritu. Y si tú tienes oídos para oír, me vas a entender de lo que es la pobreza espiritual. Y si estás en la carne, hoy no te puedo explicar. Algún día búscame y podemos hablar. Pero hoy solamente voy a hablar con los del Espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. Esteban había ganado el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Quizá no nos narra, no nos dice que derramó alguna lágrima, pero quizá estaba entristecido porque no entiende y no comprende. Tanto es así que le está diciendo, no le tomes en cuenta este pecado. Quiere él está dolido de que no lo pudieron entender. Iba a recibir la consolación de Cristo Jesús, Señor nuestro. Luego dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra prometida. Él lo sabía,
Él sabía que después de esto iba a recibir la tierra prometida, la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora Cristo Jesús le da ese alimento espiritual, esa llenura, porque Él les habló de la justicia que vino a ser Cristo Jesús al venir a morir por nosotros una sola vez el Cordero, sin pecado alguno, por los pecadores, pagando el precio a través de sangre derramada de inocente por todos los culpables que somos nosotros. Esta justicia a él, a Esteban, le quitó esa necesidad, porque ya se los dijo lo que era Cristo Jesús, Señor nuestro. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Señor, no le tomes en cuenta esto, que se conviertan a ti. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hermano, si Él está diciendo aquí que vio la gloria de Dios, Jesús lo profetizó antes que apareciera Esteban, antes de que él muriera. Y Jesús le dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Jesús está cumpliendo sus promesas y las va a cumplir para nosotros también. Tenemos que quitar todo cochambre, toda carnalidad de nuestra vida para poder estar en el Espíritu, hermano, y poder tener esta hermosa recompensa de ver a Dios Todopoderoso. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ve aquí un hijo de Dios, hermano. Ve a un hijo de Dios, pidiendo paz, pidiendo que no haya problema, pero ellos estaban alterados y estaban perfectamente bien en la carne. Usted puede distinguir lo que es estar en la carne, poniéndose en el lugar de los religiosos, y puede estar en el espíritu, poniéndose en el lugar de Esteban, hermano. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ahí están los tres. Se acercaron y mintieron. Y todo eso le contó a Esteban, hermano, el victorioso, como una bendición, hermano, porque el reino de los cielos era para él. ¿Se acuerda lo que dijo Juan el Bautista? Aquí el reino de los cielos se ha acercado. Hermano Esteban, hermano, está recibiendo el reino de los cielos como premio. Y dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cómo podía alegrarse? Una roca en la pierna, otra roca en el hombro, otra roca en la cabeza, otra roca en el estómago, más rocas y más rocas y más rocas, sangrando, lastimándose, viéndoles, gritándole, vituperándole. Y él, hermano, dice que cuando acabó todo esto, no nos dice cuánto tiempo fue este martirio, pero al final de cuentas dice que Esteban es como un pequeño que dormía, sin rigor, sin culpabilidad y sin nada que maldecir a nadie. Él entregó su cuerpo, su espíritu, hermano, y durmió. ¿Lo ve? ¿Lo alcanza a percibir, hermano, hermana? Entre la diferencia de estar en la carne y en el espíritu. Léalo, ore, después de leerlo, medite. Y si usted quiere ir al reino de los cielos, si usted quiere ver a Dios, si usted quiere tener un galardón, si usted quiere ser consolado, consolada, si usted quiere
ser humilde sin soberbia. Hermano, si usted cumple con estos requisitos, usted, hermano, llegará al reino de los cielos. Qué labor tan difícil nos corresponde. Un año y no nos hemos visto. Un año y quizá nuestra fe haya menguado. Si es así, cuidado, está usted en semáforo rojo. Si usted sigue progresando y va hacia el semáforo verde, hermano, hermana, hace falta quien apoye en estos días a nuestro hermano Carlos Arriola, tanto en lo espiritual como en lo material. Quizá usted sea la persona que Dios la está usando para poder ayudar, así como ayudó Esteban a Pedro y después vio a Dios y murió por causa de Jesucristo y tuvo pruebas y tuvo dificultades. Quizá también usted y yo mantengámonos firmes, mantengámonos en paz y que nuestro Señor Dios del cielo y de la tierra nos dé sabiduría, entendimiento y que el Espíritu Santo more en nosotros. Quería hacer posteriormente la próxima semana ahora entrar con Pablo, o sea, ya vimos a Saulo, entonces íbamos antes de tocar algún libro. En pocas palabras, hermano, tengo casi un mes preparándome con el libro de Romanos y no puedo entrar, no me siento todavía con la autoridad de Dios para poderles hablar lo que debo de hablar de Romanos, pero si no fuese el caso de la próxima semana, hablaré de Pablo y después pues ya no tendré salida para hablar el libro de Romanos. Así que, hermanos, pues sigamos adelante y si usted puede, sea una gran ayuda para la iglesia y sobre todo para nuestro Señor Jesucristo, movida por el Espíritu Santo, y un apoyo veraz, real, verdadero a nuestro hermano Carlos Arriola, a mi hermano Víctor González. La paz de Dios les bendiga, hermanos.